Has orado, has llorado, y aún así el silencio parece eterno. Sientes que hablas con Dios, pero Él no responde. Y si te dijera que sí te está hablando, pero no lo estás escuchando, tal vez estás tan ocupado buscando señales que no te das cuenta de que Dios ya te está susurrando al corazón. Hoy no te traigo una predicación, te traigo una sacudida al alma, porque Dios no está en silencio. El problema es que hemos olvidado cómo escucharlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. ¿Estás dispuesto a abrir? Hay momentos en los que sentimos que oramos y no pasa nada, que nuestras palabras se pierden en el aire, que el cielo se ha cerrado y que Dios simplemente guarda silencio. ¿Te ha pasado? Clamas, esperas, suplicas, pero lo único que parece volver es un eco frío del alma. Y entonces la duda entra. ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que se cansó de mí? ¿Será que está lejos? Pero escucha esto con atención. La verdad no es esa. La verdad es esta. Dios no está en silencio. Dios siempre está hablando. Job 33:14 lo dice claramente. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios no ha dejado de hablar. Lo que pasa es que muchas veces no lo reconocemos. Estamos tan acostumbrados a esperar una voz audible, una señal dramática, un milagro evidente, que olvidamos que la voz de Dios no siempre viene como esperamos. Dios puede hablarte a través de algo tan simple como una sensación de paz que no puedes explicar, un versículo que justo hoy se te repite, una persona que te dice algo sin saber que lo necesitabas, una canción que toca justo esa herida que no sabías cómo expresar, o incluso el sonido del viento, el silencio del amanecer, el susurro dentro de tu alma. Él habla en todo, Él habla en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. ¿Alguna vez has visto un cielo estrellado y sentido que Dios te está diciendo, «Estoy aquí»? ¿Has sentido ese nudo en el alma al mirar un atardecer y recordar que no estás solo? Eso también es su voz. Dios habla en su palabra. Esa Biblia olvidada en la repisa no es solo un libro antiguo, es la carta de amor más directa y personal que jamás te han escrito. Cada página tiene vida, y si la abres con fe, verás que muchas veces la respuesta que buscas está allí, esperándote. Dios habla en los demás. Sí, incluso en personas que ni siquiera saben lo que estás viviendo. Un consejo, una frase, una mirada, una oración inesperada. No subestimes los canales que Él puede usar. Y Dios habla en el dolor. Sí, en el dolor. A veces cuando más sentimos su silencio, es cuando más cerca está, solo que no lo percibimos de la manera habitual. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. En medio del caos, del quebranto, de la pérdida, Él sigue hablando, tal vez no para explicarte todo, pero sí para sostenerte, para decirte, no tienes que entender, solo confía. Y sí, también habla en la alegría, cuando ríes sin motivo, cuando abrazas a alguien querido, cuando todo parece ir bien. Ese gozo que sientes, esa plenitud, es una forma más de su voz. Dios está hablando, en cada etapa, en cada emoción, en cada paso de tu camino. La pregunta ya no es, ¿Dios me habla?, sino, ¿estoy aprendiendo a reconocer su voz? Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su amor sigue intacto, su poder sigue activo y su voz sigue presente. Pero entonces, ¿por qué parece que no lo escuchamos? La respuesta es incómoda, pero honesta. Vivimos rodeados de interferencia. Vivimos en un mundo saturado de ruido.
Y no me refiero solo al sonido externo, me refiero también al ruido del alma. Estamos permanentemente conectados, pero profundamente desconectados. Pasamos horas deslizando pantallas, consumiendo información sin sentido, pero 5 minutos en silencio nos parecen eternos. Las noticias nos bombardean con miedo, ansiedad, conflicto, redes sociales llenas de comparación, distracción, presión. Y todo eso se filtra al corazón. Las preocupaciones del día a día nos mantienen en piloto automático. Nos levantamos pensando en lo que falta. Nos dormimos angustiados por lo que aún no ha llegado. Y dentro de nosotros hay una tormenta constante. Pensamientos negativos, autocrítica, dudas, voces internas que nos gritan mentiras. No vales. Dios se olvidó de ti. Estás solo. ¿De verdad crees que Él te escucha? Con todo ese ruido, dime algo. ¿Cómo esperas oír un susurro? Dios no se impone, no entra gritando, no te interrumpe con estruendo. A veces queremos que Él se manifieste como en el Sinaí, con fuego, con viento fuerte, con un terremoto espiritual. Pero Dios muchas veces elige el susurro, y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Ese versículo no es solo poesía bíblica, es una clave espiritual. Dios no compite con el ruido. Él espera que tú hagas silencio para escucharlo. ¿Quieres oír a Dios? Entonces tal vez el primer paso no es hablar más, es apagar lo que te distrae, silenciar las notificaciones, dejar de correr, sentarte, respirar. A veces, la razón por la que no escuchas a Dios es porque estás prestando más atención a TikTok que a tu espíritu, o porque el volumen de tus pensamientos está tan alto que ni siquiera podrías reconocer su voz si la oyeras. La voz de Dios no siempre es un trueno. Muchas veces es una brisa suave que pasa por tu alma, pero necesitas detenerte para notarla. El problema no es que Dios no hable. El problema es que no hemos entrenado nuestro oído espiritual. Hemos afinado nuestros oídos a las tendencias, a la crítica, al miedo, al éxito, a la opinión de los demás, pero no a la voz de aquel que nos dio la vida. Jesús lo dijo claro en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Y sabes qué implica eso? Que sí puedes aprender a reconocer su voz, que no estás loco por querer escuchar a Dios, que no es un privilegio de unos pocos espirituales, sino una relación que Él quiere tener contigo. Pero para eso necesitas vaciar el alma, hacer espacio para lo eterno, silenciar todo lo que no viene de Dios, para que puedas finalmente reconocer lo que sí viene de Él, porque Él te está hablando ahora mismo. La pregunta es, ¿estás listo para apagar el ruido y escuchar? Dios no se limita. Él no está encajonado en una sola forma de comunicarse. Su voz es tan creativa, tan diversa, tan personal, que puede alcanzarte justo donde estás, de la forma que más necesitas. Hoy quiero compartirte maneras muy reales en las que Dios te puede estar hablando ahora mismo. Tal vez tú pensabas que Él estaba callado, pero simplemente no habías reconocido el canal que está usando contigo. La Biblia no es un libro más. Es el único texto en la historia de la humanidad que fue inspirado por Dios mismo para hablarle al alma humana en cualquier generación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Cada vez que la abres, algo espiritual sucede. No estás leyendo letra muerta, estás abriendo una carta del Creador a su creación. La Biblia consuela, corrige, instruye, ilumina. A veces una sola frase basta para sacudirte el alma, darte dirección o confirmar lo que estabas buscando. ¿Quieres escuchar a Dios con claridad?
Lee su palabra todos los días. Haz de ella tu pan diario, no tu postre ocasional, porque muchas veces la respuesta que buscas ya fue escrita. A veces pensamos que orar es repetir frases, hacer listas de peticiones o cumplir un requisito espiritual, pero no. La oración es un diálogo con el Dios vivo. Tú hablas, pero también debes escuchar. Después de orar, quédate en silencio. No salgas corriendo a revisar el celular. Quédate un momento quieto, porque muchas veces, justo en ese instante de calma, el Espíritu Santo susurra algo profundo. Tal vez no oigas una voz audible, pero sentirás una convicción, una idea que no esperabas, una certeza que te llena de paz. Clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. No es un monólogo, es una conversación sagrada. Dios sí responde. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. ¿Alguna vez has sentido que Dios te habló a través de un atardecer? ¿O que el simple sonido de la lluvia calmó tu ansiedad? ¿O que al mirar una flor o un árbol te sentiste amado? Eso es Dios hablando. La creación es como un lienzo que Él usa todos los días para recordarte: estoy aquí, estoy en control. No te olvides de que yo diseñé todo esto y también te diseñé a ti. La próxima vez que salgas a caminar, hazlo sin música, sin distracciones, y abre tus ojos, porque tal vez Dios está hablándote desde los árboles. Dios puede usarte a ti y también puede usar a otros para hablarte. Puede hablarte a través de un amigo que te dice lo que necesitabas oír, o a través de un predicador cuyo mensaje parece que fue escrito solo para ti. A veces incluso un desconocido puede decirte una frase que te confronta o te confirma algo. Pero también es cierto, no toda voz es voz de Dios. Por eso, necesitas discernimiento. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera a los Tesalonicenses 5:21. Si alguien te da una palabra, llévala a la oración. Compárala con la Escritura. Y si produce paz, si se alinea con la verdad bíblica, es muy probable que Dios esté hablando a través de esa persona. Dios habla a través de las puertas que se abren y también las que se cierran. Hay cosas que no entendemos en el momento, pero cuando miramos hacia atrás, decimos: ahora entiendo por qué Dios permitió aquello. Dios puede usar un momento difícil para formarte, para protegerte de algo peor, o para redirigirte hacia su propósito. También puede sorprenderte con una bendición inesperada, una provisión de último minuto, una conexión divina que no viste venir. Nada es casualidad en las manos de un Dios soberano. Cada circunstancia puede ser una conversación celestial. Solo tienes que mirar con ojos espirituales y preguntar: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Cuando decides seguir a Cristo, su Espíritu habita dentro de ti, y una de las formas más personales y poderosas en las que Dios habla es desde dentro, a través de esa voz interna que te guía, te corrige, te consuela, te impulsa. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. Esa impresión que te dice: no vayas por ahí. Pide perdón, llámalo, ten fe. Eso no es intuición, eso es el Espíritu Santo hablando a tu espíritu. Pero cuidado, no confundas su voz con tus emociones. Por eso es clave alimentar tu relación con Él, conocer su palabra y vivir en obediencia. Porque mientras más caminas con Dios,
más claro escuchas su voz. Dios está hablando y puede hacerlo a través de su palabra, la oración, la creación, las personas, las circunstancias y su espíritu en ti. Tal vez no sea como tú esperas, pero Él siempre tiene algo que decirte. La pregunta no es si Él habla, la pregunta es, ¿estás escuchando con atención? Escuchar a Dios no es una habilidad mística reservada para unos pocos. Es una capacidad que se desarrolla como un músculo espiritual que necesita ejercitarse. No se trata solo de esperar a que Dios hable. Se trata de aprender a escucharlo mejor, de entrenar el alma para reconocer su voz entre tantas otras. Aquí te comparto claves profundas para afinar tu oído espiritual. No son fórmulas mágicas, son caminos de transformación interior. Vivimos en una generación saturada de ruido, pero el alma no fue diseñada para vivir en agitación constante. Necesita respirar, necesita silencio. No es un lujo, es una necesidad espiritual. Empieza haciendo un ayuno de ruido. Apaga la televisión, pon en modo avión tu celular, cierra la puerta, apaga el mundo exterior y deja que Dios encienda el interior. Dios no grita para competir con tu distracción. Él susurra en la quietud. Y si no te detienes, te lo vas a perder. El silencio no es vacío. Es el espacio donde el Espíritu de Dios puede hablarte con libertad. No necesitas leer 10 capítulos al día. No se trata de cantidad, se trata de profundidad. A veces, un solo versículo meditado con sinceridad puede cambiar todo tu día o darte la respuesta que llevas semanas buscando. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. La palabra de Dios es la frecuencia más clara en la que Él habla. Si no conoces su palabra, te será difícil reconocer su voz. Lee con atención, medita, subraya lo que te impacta, haz preguntas y sobre todo, escucha mientras lees. No es solo lectura, es comunión. Orar no es solo hablar, es también escuchar. No conviertas tu oración en una lista de compras espirituales. Haz espacio en tu oración para que Dios hable. Después de decir amén, quédate un momento más. Cierra los ojos, respira profundo y dile a Dios, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Tal vez no escuches palabras audibles, pero algo en tu interior comenzará a moverse. Una idea, una imagen, una frase que no te esperabas. Y ahí, en ese momento, Dios está hablando. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46, 10. La oración no es solo una vía de expresión, es un canal de conexión. No todo pensamiento que tienes viene de Dios. A veces es tu voz, a veces es la voz del miedo, a veces es el ruido del mundo. Y sí, a veces es la voz del enemigo. Por eso necesitas discernimiento. Pero el hombre espiritual juzga todas las cosas. Primera carta a los Corintios 2:15. ¿Cómo se reconoce la voz de Dios? Hay señales. Cuando es Dios, hay paz. Incluso si lo que dice es desafiante, cuando es Dios, hay claridad, no confusión. Cuando es Dios, hay verdad, nunca contradicción con su palabra. Cuando es Dios, hay vida, no condenación. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a filtrar lo que escuchas, lo que sientes, lo que otros te dicen. Él es el mejor maestro. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. No estás solo en este proceso. Dios quiere enseñarte a reconocer su voz, porque Él anhela hablar contigo. Afina tu oído, entrénalo, conságralo, porque el problema nunca ha sido que Dios esté en silencio. El reto es que tú y yo aprendamos a escuchar en el nivel donde Él está hablando. Haz espacio, busca el silencio, sumérgete en la palabra,
Ora con el corazón abierto y pídele discernimiento, porque cuando tu alma está sintonizada, la voz de Dios se vuelve inconfundible. Permíteme contarte algo personal, algo que marcó mi forma de entender cómo Dios habla. Fue hace algunos años. Me encontraba en un momento delicado. Estaba a punto de tomar una decisión que podía cambiar el rumbo de mi vida. Una nueva puerta se abría ante mí y a la vez sentía miedo, mucho. No era una decisión cualquiera, era de esas que no tienen vuelta atrás. Y aunque por fuera todo parecía lógico, por dentro había una tormenta de dudas. Empecé a preguntarme, ¿será esto de Dios o es solo mi deseo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me adelanto? ¿Y si me quedo quieto cuando debería avanzar? Me sentía confundido, inseguro, y decidí hacer lo único que podía hacer. Oré. Recuerdo que esa mañana me encerré en mi habitación. Apagué el celular, cerré la puerta, me senté en silencio y dije, Señor, necesito que me hables. No confío en mi juicio, no quiero hacer mi voluntad. Si tú estás en esto, házmelo saber, y si no, deténme. Y entonces esperé. No hubo truenos, no hubo visiones, no escuché una voz audible, solo silencio, pero dentro de ese silencio se despertó una extraña paz. Y aquí viene lo más impactante. Unas horas después, sin que yo dijera absolutamente nada a nadie, una persona cercana, que ni siquiera sabía lo que yo estaba atravesando, se me acercó y me dijo, «Hoy sentí de parte de Dios compartirte este versículo. No sé por qué, pero aquí va. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Proverbios 3, 5 a 6. Y en ese instante supe. No necesitaba más señales, no necesitaba una respuesta detallada. Dios me había hablado, y lo más hermoso es que lo hizo justo como yo lo necesitaba. Directo, claro y lleno de paz. No fue casualidad. Fue un padre respondiendo a un hijo que pidió guía. Fue un susurro oportuno, una caricia espiritual, una afirmación que me dejó sin palabras, pero con el alma llena. Desde ese día entendí algo. Dios sí habla, Dios no falla. Y cuando responde, su voz trae paz, aunque no traiga todos los detalles. Porque su palabra no solo guía, sana, alinea y sostiene. Tal vez tú también estás en una encrucijada. Quizá tienes una decisión por tomar y no sabes qué hacer. Déjame decirte, Dios no se esconde de los que le buscan con sinceridad. Haz espacio, habla con Él, pídele una señal, una palabra, una confirmación, y mantén el corazón atento, porque a veces la respuesta vendrá en un versículo, en una conversación inesperada, en una frase, o incluso en este mismo video. Dios te habla, y cuando lo hace, lo sabrás. Él no falla. Tal vez, solo tal vez, en este mismo instante, mientras ves este video, Dios te está hablando. No es casualidad que estés aquí. No es coincidencia que hayas llegado hasta este punto. Tú podrías estar haciendo cualquier otra cosa en este momento, pero estás aquí, escuchando esto. Y yo quiero decirte algo que quizás tu alma necesita recordar. Dios no te ha olvidado. Él te conoce. Sabe lo que estás pasando. Sabe lo que callas, lo que escondes, lo que te pesa. Tal vez este video no es solo un mensaje. Es un eco de algo más grande. Es la forma en que Dios ha elegido hablarte hoy. Y quizás, solo quizás, Él te está diciendo ahora mismo, no estás solo, no has sido ignorado. Yo estoy aquí, te he visto llorar, he escuchado tus oraciones, aun cuando pensaste que hablaban al vacío. He estado contigo en cada noche oscura, y hoy te llamo, te recuerdo quién eres, y te invito a volver. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Apocalipsis 3:20. ¿Lo escuchas? No es mi voz. Es algo más profundo. Es esa sensación que sientes en el pecho, esa pausa en tu pensamiento, ese nudo en la garganta, esa lágrima que no puedes explicar. Eso es Dios tocando la puerta de tu alma. Pero Él no forzará la entrada. Él no grita, no irrumpe, no invade. Él llama y espera que tú abras. Haz silencio. Apaga el ruido que distrae. Haz a un lado la culpa, la prisa, el orgullo, la lógica excesiva. Abre tu corazón, aunque esté herido, aunque no entienda todo. No necesitas tenerlo todo resuelto para volver a Dios. Solo necesitas un paso, una rendición. Y escucha, no con los oídos, sino con el alma, porque cuando el corazón está atento, el cielo no se queda callado. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Tal vez este no es un simple video, tal vez es una cita divina, una pausa sagrada, un momento eterno escondido dentro del tiempo. Y si este es tu momento, no lo dejes pasar. Él sigue hablando, Él sigue llamando. La pregunta es, ¿lo estás escuchando?